Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Camila. Este es su canal Ideas para la Vida by Cami. Ahora estoy en las afueras de donde vivo, en el jardín. Hoy le toca el turno a la historia de la aviación, la historia del avión. La historia del avión está marcada por el trabajo de muchos inventos y avances tecnológicos. Primeros diseños. Leonardo da Vinci diseñó un ornitóptero, una máquina voladora inspirada en las aves que se mantenía suspendida en el aire. William Samuel Henderson patentó en 1842 un prototipo de avión con un ala fija y hélices y con motor de vapor. Abbas ibn Firmas se lanzó desde un miranete con una lona para amortiguar su caída, precursor de los paracaídas modernos. Primer vuelo tripulado, Clement Ader voló 50 metros en 1890 con su avioneta Eole y repitió la hazaña en 1892 y 1897. Los hermanos Wright, Orville y Wilbur volaron 260 metros y 59 segundos en un biplano de dos hélices el 17 de diciembre de 1903. Patentaron su invento el 22 de mayo de 1903 en la Oficina de Patentes estadounidenses. Primer avión de fuselaje ancho fue el Boeing 747, salió al mercado en 1968. Ahora vamos a brindar un poco de la historia. Te explicamos todo sobre los aviones y cómo vuelan. Además, te contamos cómo fueron inventados y cuáles fueron los primeros modelos. Muy bien. En este momento vamos a saber qué es un avión. Un avión o aeroplano es un vehículo volador autónomo dotado de dos alas fijas y de un número variable de motores que impulsan su vuelo, que se destina a labores de transporte de personas y o cargamento, militares, deportivas o de reconocimiento geográfico. Los aviones constituyen el medio de transporte de larga distancia más importante del mundo contemporáneo y su invención permitió cortar drásticamente los tiempos de viaje y así conectar la geografía del mundo de un modo nunca antes visto. La palabra avión, la más comúnmente utilizada para referirse en español a estos artefactos voladores, tiene sus raíces en el latín avis, que significa ave, aunque en realidad se trata de un préstamo del francés, específicamente del avión, término acuñado en 1875 por el ingeniero y aviador francés Clement Ader, que vivió desde 1841 hasta 1925 y usado por primera vez en una patente de 1890. Existen diferentes tipos de aviones cuya clasificación atiende a diferentes aspectos del modelo. Por ejemplo, aviones de acuerdo a su número de alas se clasifican en aviones monoplanos, un solo juego de alas, biplanos, dos juegos de alas y triplanos, tres juegos de alas. Aviones de acuerdo a su sistema de propulsión. Se clasifican en aviones de motor a pistón, aviones de motor a reacción, turboreactores, turbohélices y aviones a propulsión o cohetes. Aviones de acuerdo a sus labores. Se clasifican en aviones civiles de carga, transporte de pasajeros y otras funciones similares, aviones militares de combate, de reconocimiento, de bombardeo, transporte de tropas, entre otros. La mayoría de los aviones contemporáneos disponen de potentes motores y turbinas para desplazarse por el aire a cientos de kilómetros por hora.
Sin embargo, existen aviones que no tienen motores, llamados planeadores o veleros, que se emplean actualmente con fines deportivos. Los aviones juegan un rol central en el imaginario moderno y su presencia en numerosos relatos y presentaciones artísticas es sumamente importante, comúnmente especial en el contexto bélico. Se estima que actualmente existen alrededor de 200.000 vuelos en el planeta cada día. Los hermanos Wright se consideran los creadores del avión, pero tuvieron muchos antecedentes. La invención de los aviones fue un importante hito histórico para la humanidad. Durante los tiempos premodernos hubo varios inventores que soñaron o diseñaron máquinas capaces de volar, como las de Leonardo da Vinci 1452 hasta 1519 en el siglo, ya se los digo, en el siglo XV. Um, 15, pero ninguna se construyó con éxito. Finalmente, en 1783, los hermanos franceses Jean, Jacques Etienne Montgolfier diseñaron y construyeron un globo de papel lleno de aire caliente, que al ser más liviano que el aire frío flotaba, a bordo del cual fueron François de Rosier y el Marqués de Arlandés, quienes se convirtieron en los primeros seres humanos en volar. El reto de construir, sin embargo, un vehículo volador más pesado que el aire se logró cuando en 1883 el físico e inventor estadounidense John Joseph Montgomery, quien vivió desde 1858 a 1911, realizó un vuelo controlado en un planeador, sentando así nuevas posibilidades que no tardaron en explorar otros entusiastas del vuelo, como Otto Lilienthal, Percy Pilcher y Octave Chanute. El primer avión propiamente dicho de la historia fue la invención del ingeniero francés Clement Ader, quien vivió desde 1841 a 1925, el cual logró despegar y volar 50 metros en 1890. La hazaña se repitió en 1892 y 1897 con nuevos diseños a bordo del último de los cuales logró un vuelo de 300 metros de longitud. Esto es para recordarnos lo que había dicho anteriormente. Sin embargo, recién en 1903 los hermanos Wilbur y Orville Wright lograron el primer vuelo sostenido y controlado a bordo de un avión impulsado por un motor. Por su parte, el inventor brasileño Santos Dumont, quien vivió de 1873 a 1932, en 1906 se convirtió en el primer ser humano en despegar a bordo de un avión impulsado por un motor aeronáutico. ¿Cuáles fueron los primeros aviones? Los primeros aviones propiamente hechos, es decir, autónomos y autoimpulsados, comenzaron a existir a finales del siglo. Vamos a ver cuál siglo fue ese. X1, X19. Gracias a los adelantos en materia de aerodinámica y a las exitosas experiencias de vuelo a bordo de globos aerostáticos y planeadores, en resumen, aviones sin propulsión. Estos primeros modelos de avión fueron los siguientes. El, mono, el monoplano 1884
El primer avión monoplano de la historia fue invención del ruso Alexander Moshaisky y operaba con un motor a vapor que le permitió un breve vuelo de 20 y 30 metros. El Éole 1890, creación de Clement Ader. Este primer avión en lograr un vuelo de 50 metros operaba con un motor a vapor y fue el precursor de otros dos modelos de su invención, el tercero de los cuales, avión 3, jamás fue capaz de despegar. El primer vuelo de Éole se considera el punto de partida de la aviación moderna. Después está el Aerodrome 1896, obra del estadounidense Samuel Pierpont Langley. Este avión prototipo Aerodrome 5 recorrió casi 1000 metros a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora, aunque sin tripulantes, e inspiró nuevas y más exitosas versiones como el Aerodrome A, cuyas versiones mejoradas llevarían a Glenn Hammond Curtis a alzar el vuelo en 1910. El Flyer 1903, el célebre planeador de los hermanos Wright, alzó el vuelo a unos 48 kilómetros por hora en varios intentos exitosos. Se trataba de un avión biplano que inicialmente requirió de una catapulta para despegar, hasta que en 1905 logró hacerlo por sus propios medios. En 1910, los modelos más recientes del Flyer lograron el primer vuelo comercial de la historia, recorriendo 100 kilómetros en 1 hora y 2 minutos a una velocidad récord de 97 kilómetros por hora. El 14 bis, en 1906, con este nombre, bautizó el brasileño Alberto Santos Dumont el avión con que realizó un vuelo público en París en 1906. Su modelo utilizaba un sistema de alabeo similar al de los hermanos Wright y logró un vuelo de 221 metros sin necesidad de catapultas, raíces ni implementos para el despegue. Después de estas experiencias, Santos Dumont inventó también el primer ultraligero. Hidroavión Benoist vamos a ver de cuál siglo estamos hablando. X1, V, X1, el siglo XIV. Este fue el primer avión en tomar parte en una línea aérea comercial establecida San Petersburg y Tampa, Florida. Se trataba de un avión biplano con capacidad para el piloto y un único pasajero que viajaba junto al conductor en una cabina abierta. Los siguientes modelos de avión formaron parte de un boom de la aviación, impulsado en particular por la Primera Guerra Mundial, que sucedió entre 1914 y 1918. Tanto es así que al término de la guerra se fundó la aerolínea más antigua que existe hoy, la neerlandesa KLM. Qué interesante. Ahora aprenderemos cómo vuelan los aviones. Pongamos atención. La física detrás de los aviones es producto de décadas de investigación en aerodinámica. Para comprender cómo se produce el vuelo de los aviones, debemos partir de 4 fuerzas fundamentales que actúan sobre ellos. En el aire, 2 que favorecen el vuelo, positivas, y 2 que lo dificultan, las negativas. La gravedad, que tira del avión hacia abajo con su propio peso, la resistencia del aire, que se opone al avance del avión. Las fuerzas positivas son, esas eran las fuerzas negativas. Ahora las positivas son la
sustentación que tira del avión hacia arriba, venciendo la gravedad, y el empuje que tira del avión hacia adelante, venciendo la resistencia del aire. Para que la sustentación venza a la gravedad se requiere de un diseño aerodinámico de las alas del avión que hacen que el aire, al fluir más deprisa en la porción curva superior, quede en la porción recta inferior, lo que genera un efecto de succión que impide que el avión se precipite al suelo. Así, cuando más deprisa vaya el avión, o sea, mientras más empuje producido por las turbinas actúe sobre él, más aire fluye y mayor se vuelve la succión, o sea, la sustentación. Este principio se conoce en el mundo de la física como la ley de Bernoulli, en honor a quien la formuló en el siglo XV3, en el siglo XVIII. El físico suizo Daniel Bernoulli, quien vivió desde 1700 hasta 1782. De esta manera, para que el vuelo se produzca, es necesario calcular la cantidad de combustible que hará falta quemar para lograr el empuje necesario, tomando en cuenta el diseño del avión, que facilita la sustentación y vence la resistencia. El vuelo de los aviones constituye un importante triunfo de la ingeniería y el diseño en la historia de la humanidad. Y aquí vamos a ver por qué no se siente la velocidad en un avión. La razón por la cual es posible viajar a ciertos kilómetros por hora en un avión y no sentir la resistencia del viento es porque al hallarse los pasajeros dentro de una cabina presurizada se hallan aislados del aire que fluye a mucha velocidad del lado de afuera. Si pudiese abrirse una ventanilla del avión, podría sentirse la fuerza de la resistencia ejercida por el aire, cosa que tales alturas y velocidad resultarían peligrosos para los pasajeros. Por otro lado, una vez que el avión ha adquirido su velocidad promedio, la aceleración deja de sentirse, como si se sintiese el despegue. El despegue por los pasajeros comparten la velocidad del vehículo, o sea, se mueven junto con él, de la misma manera que no se siente en un tren o un autobús, excepto cuando la velocidad varía. Las turbulencias, por su parte, sí se pueden sentir durante el viaje. Son pequeños desequilibrios en el flujo del aire por las alas del avión, que se corrigen de inmediato, pero ejercen un efecto perceptible por los pasajeros. Bueno, este es nuestro video correspondiente a la historia y evolución de la aviación. Ha sido un placer conversar con ustedes, hablarles de la historia del avión y sobre todo darles la historia completa de todo este tema tan interesante y tan apasionante. Por favor, suscríbete, dame un like, comenta allá abajito. Puedes dar tus sugerencias y todo lo que necesites saber correspondiente a los temas que te guste desarrollar, ya sea que tengas dudas sobre los que he desarrollado o que me sugieras desarrollar alguno nuevo. Entonces, me gustaría atender tus peticiones, tus sugerencias y sobre todo, como siempre los he dicho, con todo respeto. Muchas gracias a mis queridos suscriptores por poner atención a mis contenidos y bienvenidos sean. Un abrazo fraterno y un beso a los que están recién llegando. Muchas gracias por estar conmigo. Esta es tu amiga
Camila. Y este es tu canal, Ideas para la Vida by Cami. Nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.